Hebreos capítulo 11, tal como ustedes tenían en las pantallas, vamos a estar viendo un sermón, un mensaje titulado La fe que nos diferencia, y vamos a estar introduciendo Hebreos capítulo 11. Nosotros estamos predicando una serie de mensajes sobre esta epístola a los Hebreos, normalmente por las tardes, pero en ocasiones nos corresponde predicar en la mañana y continuamos en la mañana. ¿Has subido tú alguna vez a Constanza cuando el camino está lleno de neblina? Se dificulta mucho la visibilidad. Me tocó una vez subir de noche antes de que remodelaran la carretera y tenía que ir sumamente despacio porque yo no podía ver lo que tenía 4 o 5 metros delante de mí. Y era bien difícil. Yo no sabía cuándo venía la curva o cuándo no. Y ustedes saben que es un lugar con muchas curvas y precipicios. Y la verdad es que todos respiramos cuando llegamos a nuestro destino. Uno necesita ver muy bien por dónde uno va. Y ahora contrasta eso con lo que los pilotos tienen que hacer cuando la visibilidad es severamente limitada. Ellos dependen de los instrumentos. Es impresionante cómo los aviones modernos pueden aún aterrizar con instrumentos por medio de computadoras. ¿Te has encontrado tú en uno de esos vuelos donde tú no puedes ver absolutamente nada afuera? Está el avión completamente cubierto de nubes. El piloto no puede detener el avión. El piloto no puede dar reversa. El piloto continúa manipulando su avión y lo que hace es volar por instrumentos. Manejar el automóvil es un ejemplo de lo que es vivir por la vista. Necesitamos ver para poder avanzar. Volar el avión por instrumentos es un ejemplo de lo que es vivir por la fe. Los pilotos y todos los que están con él confían que por un tiempo esos instrumentos están funcionando correctamente y que podrán llegar a su destino aunque no estén viendo en ese momento nada. Algunos accidentes se atribuyen a errores humanos, otros a fallas mecánicas o de instrumentos, porque si el instrumento les dice que van a una velocidad incorrecta o que están en una altura en la que no se encuentran, pueden tomar una decisión desastrosa. Pero la verdad es, amados hermanos, que todos de una manera u otra estamos confiando en cosas. Todos vivimos por la fe en un sentido. Confiamos en que los médicos y las enfermeras están haciendo lo correcto, que nos están inyectando el medicamento correcto y haciendo el procedimiento correcto. Confiamos que los productos tienen los ingredientes que el empaque dice. Y nos tomamos el producto, comemos este producto, confiamos que está así. Confiamos que la manipulación de los alimentos que ingerimos en determinado lugar ha sido una manipulación apropiada. Confiamos que los neumáticos del carro nos llevarán sin problemas a nuestro destino. Confiamos. Vivimos confiando en cosas, en objetos y personas. En un sentido, por eso, todos vivimos por la fe. Pero, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe bíblica? ¿Y cómo funciona la fe del Señor? Bueno, mucha gente dice, no, yo soy alguien de mucha fe, yo tengo fe. Yo tengo fe que vamos a echar hacia adelante. Y lo que quieren ellos decir con eso es, yo soy una persona optimista, donde siempre espero lo mejor. Y ciertamente la fe verdadera nos da una actitud positiva. Pero no toda actitud positiva es una marca de la fe verdadera. O sea, la fe verdadera nos da una buena actitud positiva, pero no toda actitud positiva es la fe según Dios. El énfasis, de hecho, en las Escrituras ni siquiera está en la gran cantidad de fe que tengamos. Porque la gente dice, yo tengo mucha fe. ¿Es eso lo que hace la diferencia? ¿El tener mucha o poca? No, el énfasis en las Escrituras está en el objeto de la fe. ¿Dónde estamos depositando nuestra fe?
Jesús nos enseñó que si tenemos fe del tamaño de una semilla de mostaza, podemos mover montañas. La semilla de mostaza es bien pequeña. Pero hoy muchas personas piensan que debemos tener fe del tamaño de una montaña para poder mover una semilla de mostaza. Las cosas han cambiado. Es la cantidad lo que cuenta. No, en las Escrituras es el objeto. ¿Dónde tenemos depositada nuestra fe? Eso es lo importante. Y la gran pregunta es, ¿qué diferencia hace la fe bíblica en nuestras vidas? Porque conocemos en las Escrituras, en el libro de Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Ustedes saben por qué ellos creen y tiemblan? Porque ellos saben que Dios está diciendo la verdad. ¿Y saben por qué tiemblan? Porque el juicio que Dios ha prometido para los demonios, para el diablo y los suyos, es real. Ellos lo saben. No es la cantidad de fe, no es sencillamente tener fe por tener fe. Es una confianza en Dios y su Hijo Jesucristo que impacta nuestras vidas. El texto, el pasaje que estamos estudiando en Hebreos, yo no voy a estudiar el capítulo hoy, voy a sencillamente introducirlo. Pero comienza diciendo en el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Alguien ha dicho que este capítulo es a la fe lo que primero a los Corintios 13 es al amor. El gran capítulo de la fe, así como 1 Corintios 13, el gran capítulo del amor, y es correcto. El autor nos acaba de decir en el capítulo 10 que el justo vive por la fe. Terminando, eso fue lo que estudiamos la semana pasada. Nosotros vivimos por la fe, el justo vive por la fe. Es descrito como alguien que vive en fe. Y nos dice también que esa fe es una fe que persevera, no es temporera, no es algo que tenemos en un momento y luego se nos va. Es una fe que nos lleva hasta el final del camino. Dice el versículo 39, o el versículo anterior a nuestro capítulo, pero nosotros no somos de los que retroceden, de los que dan reversa para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Era escrito esto en un contexto de personas que estaban dando marcha atrás a la profesión de fe en nuestro Señor Jesucristo. Estaban siendo tentados a decir, esta senda, este camino de la fe cristiana, profesar a Cristo, decir yo creo en Cristo, está conllevando muchos peligros. Algunos por eso estaban siendo perseguidos, otros habían perdido sus bienes y otros incluso sus vidas. Y algunos estaban por eso dando marcha atrás. Este asunto de creer en Cristo no me gusta. Porque hoy vivimos en días donde cualquiera dice creer en Cristo. Cualquiera dice tener fe en Cristo. Pero había persecución. Y algunos dando marcha atrás, el autor les dice, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe que persevera. Fe para la preservación del alma. Y de manera que la fe obediente, la fe perseverante siempre ha sido una marca del pueblo de Dios. Y lo que el autor va a decir a continuación, a lo largo de todo el capítulo, es como si él estuviera respondiendo preguntas a sus lectores. ¿Qué es la fe? ¿Cómo es esa fe? ¿Cómo actúa esa fe? Nosotros podemos tener ejemplos de cómo esa fe funciona. Y él entonces pasa a dar todos estos ejemplos. Estos hebreos estaban muy familiarizados con las escrituras del Antiguo Testamento. Y lo que el autor hace es ir a través del Antiguo Testamento por muchos de estos personajes y mostrarles cómo la marca de los creyentes, de seguidores de Dios, del pueblo de Dios, es una fe perseverante. Una fe que cree a pesar de circunstancias difíciles. Argumento tras argumento. Él pudo haber usado 2 ejemplos, 3 ejemplos, pero llenó un capítulo de ejemplos. De manera que esa frase que se repite impacta. Por la fe, Noé. Por la fe, Abraham. Por la fe, Moisés. Por la fe, por la fe, por la fe. Y obviamente, nosotros no creemos en la fe por la fe. Sabemos que es Cristo el héroe. Pero hermanos, debemos aprender a ver el énfasis donde la Biblia lo pone.
Y el énfasis en este capítulo es la frase, por la fe. Por la fe. Aquí se quiere destacar el punto de la fe. Y la fe que obró en gente tan débil como Abraham, como Moisés, como Sansón. Está allí. Porque el punto no es destacar estos personajes, es lo que puede hacer la fe en todo el pueblo de Dios. Ese es el énfasis. Y si no, solo tenemos que ir al capítulo 12, donde el autor va a aplicar todo lo visto en el capítulo 11. Y va a decir, ahora nos toca a nosotros correr. Si estos hubieran sido sencillamente muestras de un museo de personas imposibles de imitar, que nosotros no tendríamos la posibilidad de vivir por la fe como ellos, entonces no nos diría lo que nos dice en el capítulo 12. Pero en el capítulo 12 nos dice, ahora nos toca a nosotros correr la carrera que tenemos por delante. Así como ellos corrieron. ¿Cómo? Por la fe. Nos corresponde vivir por la fe, perseverar por la fe. No somos espectadores de las historias de las Escrituras. A nosotros nos toca ahora escribir, por así decirlo, nuestra propia historia. Y el autor no está ofreciendo una definición teológica, de diccionario o enciclopedia acerca de la fe. Es lo que yo llamo una definición descriptiva. Nos da una idea de lo que es la fe o cómo funciona, para que sepamos cómo actúa en nuestra vida. La fe es una facultad que nos permite ver la realidad de un mundo que es invisible por lo que está diciendo el autor aquí. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, no es por nada que los cristianos en la Biblia se llaman creyentes. Nosotros usamos la palabra tan fácilmente. No, porque los creyentes, ¿quiénes son los creyentes? Los que creen. Tú eres un creyente, ¿tú crees? Tú tienes fe. Tú has depositado una confianza en lo que Dios ha dicho. Y eso es lo que el autor está diciendo, nos distingue. Esta fe hace una diferencia en nuestra vida. Esta fe nos distingue del resto, que es lo que el autor hace aquí. Hay algunos que retroceden, no tienen fe. Nosotros somos los que perseveramos, porque tenemos fe. Esa es la diferencia. La fe hace una diferencia. Así que veamos algunas verdades que nosotros podemos ver sobre la fe en este capítulo. Y la primera es que la fe que persevera está colocada sobre las ciertísimas promesas del Señor. Lo que cantamos, Nosotros creemos en las promesas del Señor. La fe que persevera, el tema es la fe que persevera. La fe que persevera está colocada sobre las ciertísimas promesas del Señor. Las palabras que se utilizan aquí en nuestro texto es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No está enfatizando aspectos subjetivos de la fe. ¿Cuánta fe yo siento que tengo? ¿Cuánta seguridad me da como sentimiento? Lo que está enfatizando es algo objetivo, realidades, cosas ciertísimas. Por eso es que dice que es la certeza de lo que se espera. La certeza, y esa palabra es algo que es una garantía, una realidad, una sustancia. En otras palabras, es como si materializara la fe, cosas que son invisibles e intangibles. Eso hace la fe. Y esa palabra convicción, en otras versiones se traduce como evidencia, como algo que es una demostración. No es simplemente una convicción personal, no es algo que yo creo con más o menos fuerza, no, es una realidad. Está hablando de que la fe ve realidad donde otras personas no ven nada. La fe actúa ayudándonos a ver cosas invisibles. Cuando más adelante habla de Moisés, dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Dos personas en el mismo escenario, uno no está viendo nada absolutamente, y en el otro Moisés se sostuvo viendo al invisible. Es invisible, pero lo ve por la fe. Y eso le llevó a actuar de una manera distinta a como otros hubieran actuado o a como otros actuaron en su contexto. La fe hace una diferencia. Pero esa fe debe tener el fundamento. Para que sea así de sólida,
Es como un edificio. No vale la pena tener un edificio bien elaborado, muy hermoso, que no tenga zapata. Pues la zapata de nuestra fe debe estar allí, que son las promesas de Dios. No importa qué tan grande sea nuestra fe, ni qué tan bonito podamos describirla, si no tiene un fundamento seguro en la palabra de Dios, de nada vale. Necesitamos la zapata. Porque hay mucha gente que cree tonterías. A mí siempre me llama la atención las personas que siguen los horóscopos. ¿Y cómo es posible que le puedan dedicar un espacio en una televisión a dar los horóscopos? Eso para mí es inconcebible, pero hay gente que lo cree. Y así con muchísimas otras cosas. Gente que de verdad no pasa por debajo de una escalera ni que lo maten. Lo creen. En serio, tienen sus mitos y sus cosas. No hagas esto, haz esto de esta manera. Porque a la gente que hacen esto le pasa esto. Y lo creen de verdad. Más que la palabra de Dios. Debemos asegurarnos que nuestra fe tenga un buen fundamento. Y la palabra de Dios es ese fundamento. No es por bonita que tenemos la Biblia y la leemos y dependemos de ella. No es que es muy hermosa, ay, que me llega al corazón. No, todo está muy bien, pero no es por eso. Usamos la Biblia, leemos la Biblia, aplicamos la Biblia, porque es nuestro fundamento. Sin eso la Biblia nos dejaría desorientados. Sin eso la vida nos llevaría desorientados. Por eso la Biblia, aquí en el capítulo de Hebreos 11, nos dice que en el versículo 3, que aún entendemos la creación del universo por medio de la fe. Es por la fe que entendemos que Dios es el creador de todas las cosas. Porque si no, dicen, no podríamos verlo. ¿Quién programó la información en todas las partículas del universo? Hay un programador, Dios es el programador, y eso se cree por la fe. La fe cree la manera apropiada de acercarnos a Dios, y nos da el ejemplo de Abel. La fe cree la manera apropiada de agradar a Dios. Está el ejemplo de Enoc. La fe cree en el juicio venidero. Noé recibió la advertencia de Dios de lo que vendría y hizo el arca. La fe cree a Dios. La fe está fundamentando sus acciones en la revelación segura del Señor. Es interesante que cuando el autor presenta ese caso de Noé, aclara, cuando fue advertido, en el versículo 7, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, fue advertido por Dios. No fue que a Noé se le ocurrió, oye, pero cualquiera comienza a hacer una arca. No, Dios le advirtió lo que vendría. Y él hizo el arca. Él actuó en base a una revelación, y la revelación divina. El fundamento de la fe es lo que Dios nos ha dicho. Noé, en otras palabras, estaba piloteando en base a instrumentos. Dice que aún era por cosas que no se veían, dice el texto. ¿Ustedes se imaginan hacer lo que Noé tuvo que hacer en medio de las circunstancias en las que él vivía y creerle a Dios y trabajar por tanto tiempo? Estaba confiando en Dios. Él creyó a Dios. El caso de Abraham, en el versículo 8, nos dice que él fue llamado. No fue que se le ocurrió, oye, cualquiera se muda. No, Dios lo llamó. Vete de tu tierra y de tu parentela. Y él obedeció, dice, para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. ¿En base a qué? No, eso es una locura. En base a que Dios lo dijo. Amados hermanos, nos tenemos que preguntar, ¿y dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe? Si así actúa la fe, ¿dónde está ese reto para nuestras vidas? Porque vemos cosas que son, no en una época donde la revelación no había sido dejada por escrito, como le ocurrió a Noé y a Abraham. Vivimos en una época donde ya la revelación divina ha quedado por escrito y vemos claramente las cosas que Dios quiere para tu vida y la mía. Y nos queremos zapatear. Y no tomamos tan en serio algunas de las cosas que Él nos dice. Y realmente no nos consuelan algunas cosas como deberían de consolarnos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está nuestra fe? En el versículo 11
se presenta el caso de Sara y dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Quién era que había prometido? Oh, Dios. Creyó que Dios era fiel para hacerlo. Por eso cantamos de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Y si lo cantamos como lo cantamos, y decimos amén como estamos diciendo amén, ¿por qué a veces nos da tanto trabajo confiar? Y nos llenamos de dudas para tomar las decisiones que tenemos que tomar. Y confiar que si Dios me lo pidió, Dios es fiel. Estaba ya pasado el tiempo para ella concebir. Estaba como en un juego de pelota como nosotros decimos, con los árbitros en contra. Pero estaba seguro que iba a ganar. Porque creyó a Dios. Era fiel quien lo había prometido. Porque la fe construye un puente hasta el mundo venidero. La fe, por eso hace real, es la certeza de lo que se espera. Por eso en el versículo 9 dice, por la fe habitó como extranjero Abraham en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Oiga la palabra promesa otra vez. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él creía en la eternidad. Y él creía en una ciudad celestial. Y él hizo lo que hizo por lo que creía acerca de eso. Y dejó lo que tenía y se dirigió a donde Dios le dijo porque creyó a Dios. Porque la fe crea un puente con la eternidad. Creemos que Cristo vuelve. Creemos que seremos consolados eternamente en la presencia de Dios. Y que todas nuestras aflicciones aquí son temporales y no se pueden comparar con lo que tendremos en el mundo venidero. Lo mismo podemos decir del momento cuando Abraham fue probado con el sacrificio de su hijo Isaac. En el versículo 17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. ¡Qué dura prueba! Y dice, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. ¿Por qué fue que lo hizo? Porque había recibido promesa. Él no hizo porque se le ocurrió esto. Nosotros no actuamos porque se nos ocurren las cosas. Nosotros vivimos por la revelación de Dios. Confiando en la revelación de Dios, en lo que Dios nos ha pedido. Y eso estaba haciendo Abraham. Él confió en Dios. Y dice que él estaba ofreciendo a su hijo, habiéndosele dicho, en Isaac que será llamada descendencia. ¿Por qué fue que lo hizo? Bueno, porque ya Dios me había dicho que era con Isaac que yo iba a tener una gran nación. Yo confío que es a través de él. Así que si Dios me dice que lo mate, es porque Dios lo va a resucitar. Versículo 19. Pensando Dios que es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Él creyó que si Dios me lo pidió es que lo va a resucitar. Es que Dios lo va a resucitar. Eso es fe. Eso es fe. Era como si él estuviera ya viendo una realidad, la resurrección de su hijo, porque creyó a Dios. Creyó a Dios. Estas personas creyeron la palabra de Dios. Y amados hermanos, ¿no nos llama el Señor a confiar en su palabra de la misma manera? ¿O nosotros tenemos licencia para confiar a medias en lo que Dios ha dicho? ¿Él es digno de ser confiado por completo o en parte? Hermanos, por la forma como muchas veces vivimos y tomamos decisiones, nosotros tenemos una confianza parcial. Y yo creo que eso es algo por lo que nosotros tenemos que pedir a Dios que nos perdone. Porque es un insulto a su fidelidad cuando confiamos a medias. Yo he oído muchos pecados confesados de cierta naturaleza. Pero el pecado de la falta de fe en ese sentido pocas veces es confesado. No, yo no tomé esa decisión por falta de fe. No, normalmente se dan otras razones. No, yo no lo quise hacer no fue por decir, no, es que yo no creí, yo no confié en Dios.
Se dice que había un edificio en llamas en Harlem, en Nueva York, y había una niña ciega que estaba aferrada del cuarto piso de la ventana. El padre de ella no estaba allí en ese momento, los bomberos llegan, están desesperados tratando de ayudarla, no pueden pasar la escalera del camión entre los edificios para que ella pudiera, para poder rescatarla. No podían lograr que ella se lanzara a la red que le tenían debajo, porque ella no lo podía ver, obviamente, hasta que llegó el papá. Y ella oyó la voz del papá. Y el papá le dijo, lánzate. Y ella entonces se tiró. Y fue salva. ¿No debemos nosotros confiar en Dios? Aun cuando no estemos viendo las cosas. No estamos viendo la red debajo. Y Dios nos dice, lánzate. Pero reconocemos la voz de nuestro Padre. Y confiamos en nuestro Padre. ¿Nos lanzamos nosotros? La fe lo prueba todo a la luz de la palabra de Dios. Cuando todo el mundo a nuestro alrededor está viviendo por la vista. Cuando todo el mundo a nuestro alrededor está tomando decisiones en base a lo que se ve, en base a lo palpable, el pueblo de Dios es distinto. Hay una fe que lo diferencia. Confiamos en Dios. ¿Cómo está tu fe? Hermanos, las promesas de Dios son plenamente confiables. Y Dios nunca miente. La fe que persevera. En segundo lugar, la fe que persevera impacta y transforma todas las áreas y facetas de la vida del creyente. La fe que persevera impacta y transforma todas las áreas y facetas de la vida del creyente. Había una vez un profesor de física que estaba dando la clase del péndulo y estaba mostrándole cómo se vivía esta ley en la vida práctica. Y él quiso hacer una demostración y tomó un péndulo con algo de metal sólido y lo colocaba en un lugar, un extremo del salón, y sabía que, según la ley de la física, dejado solo, sin ningún tipo de ejercer fuerza ante este metal, él iba a tender a ir disminuyendo la amplitud de su movimiento y oscilación hasta detenerse en el centro. O sea que se supone que cada vez que ese péndulo se dirigía en una dirección iba a llegar un poco menos lejos que la vez anterior. Él dijo, podemos tener voluntarios que se coloquen y vamos a dar péndulo, vamos a ver, él llega hasta aquí y se coloquen ahí de manera que ya la próxima vez que se acerque, la bola no te va a dar. No tengas miedo. ¿Ustedes creen que la ley de la física es así? Que dejado sin ejercer ninguna fuerza, esta bola va cada vez a reducir su movimiento. Sí, claro, eso es lo que... Ok, ¿quiénes se ofrecen? Nadie. Porque somos más fáciles teorizando que practicando. Y decimos que tenemos fe. Pero yo no quiero ser voluntario. Yo quiero que Job sea voluntario y crea en Dios cuando Dios en Job 1 y 2 dice que Él lo entregó en manos del Satanás para que lo hiriera a sus hijos y le quitara sus posesiones. Job que sea voluntario, no yo. Otros que sean voluntarios para hacer las cosas que dice la palabra de Dios. Yo no. Pero lo que vemos en Hebreos 11 es cómo esta fe, por la fe hicieron lo que hicieron, esta fe impactó sus vidas en todas las facetas de su vida. De una manera u otra, cambió su vida. Da frutos, la fe da frutos, afecta cómo vivimos. Veían una realidad que les importaba más que todo lo demás. La fe afecta el trabajo, la fe afecta el hogar, la fe afecta las amistades. La fe lo afecta todo, afecta las películas que vemos, los libros que leemos, los lugares que visitamos. La fe lo afecta todo. ¿Realmente la fe está regulando las cosas que tú haces? Si tú pues haces un análisis de la forma como tú has vivido en los últimos 2 meses, el último año,
Se puede ver el impacto de la fe en la forma como tú estás viviendo, las decisiones que tú estás tomando, la forma como tú estás usando tu tiempo y tu dinero, las cosas que tú estás mirando hacia el futuro. Se puede notar la diferencia. Se ve que realmente tú crees que Cristo vuelve. Se puede observar realmente que tú sabes que esta vida no es para siempre y que vas a morir. Se puede observar eso y que tú has creído en Dios de que tú vas a resucitar. Una vez, por ejemplo, como padre, piensa que tiene que dejar a las cosas a los hijos completamente amarradas. Bueno, lo que pasa es que yo me voy a morir y le quiero dejar todo resuelto el problema. ¿Tú confiarías en Dios para sabiendo que tú no has resuelto todas las cosas de tus hijos? Si tú te mueres, ¿qué le va a pasar a ellos? Tú los has entregado en las manos de Dios. Y el Señor, son tuyos. Tú los cuidarás, tú los guiarás, tú les proveerás. Tú estás confiando en Dios. Cosas así, amados hermanos. Una de las cosas que vemos en este capítulo es cómo la fe producía resultados a veces milagrosos. Cosas espectaculares. El hecho de que Sara tuviera un hijo en esa situación. Isaac fue un milagro. Y está allí para nuestro sostén y edificación. Pero también este capítulo dice que algunos conquistaron reinos. O sea que la manera como lograron lo que lograron fue algo milagroso. Se cerraron bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, fueron poderosos en batalla. Y dice que la diferencia lo hizo la fe. Por la fe lo hicieron. Y la pregunta es, por la fe, ¿qué estamos haciendo tú y yo? ¿Qué hicimos ayer tú y yo por la fe? ¿Y qué vas a hacer hoy tú por la fe? ¿Qué vas a hacer esta semana por la fe? Si el Espíritu lo escribiera, diría, no, por la fe el hermano tal hizo tal cosa. Sí, yo sé que es el poder, la gracia de Dios trabajando en nosotros, hermanos, pero el énfasis que está aquí en este capítulo es, por la fe hicieron eso. Por la fe lo hicieron. Por la fe que tú y yo vamos a hacer. Vieron oraciones contestadas, vieron milagros en respuesta a la fe, porque la fe bíblica espera cosas incluyendo milagros. ¿Nosotros venimos los miércoles a esperar milagros? ¿Y orar porque Dios puede hacer milagros? Hermanos, estamos orando al Dios Todopoderoso. ¿Habrá alguna cosa imposible para Dios? ¿Por qué Dios hace esa pregunta? Nos hace esa pregunta a nuestras almas. ¿Venimos realmente creyendo para orar el miércoles? ¿O cuando oramos en cualquier circunstancia en tu vida personal, creyendo que Dios va a responder? No mandes un correo al cielo para pedir tus necesidades y después no esperes el cargamento en el puerto. Pides un montón de cosas. Señor, y dame, Señor, y esto, y Señor, y aquello. Pero no vas al puerto a buscarlo. Dice, no pidas así. Porque el que pide así no recibe nada. La fe no opera en la atmósfera de lo posible. Como nos manejamos en la atmósfera de lo posible, bueno, es que el presupuesto de Dios parece que no es muy grande por la forma de lo que tú y yo pedimos. Por eso George Mueller decía que la fe comienza donde la capacidad del hombre termina. Nosotros somos los que no podemos. Nosotros somos los que tenemos el presupuesto limitado. Pero Dios no. Pidamos a Dios. Necesitamos ver murallas de Jericó caer. Necesitamos ver a Isaac nacer. No tengamos un espíritu derrotero al vivir la vida cristiana. No, yo estoy condenado a ser un cristiano mediocre. Dice que yo tengo demasiados pecados y faltas. Sí, yo también lo veo en Abraham, también lo veo en Jacob, también yo lo veo también en Sansón y todo eso que mencionan aquí. Porque el punto no son ellos, el punto es la fe. El punto es que tú y yo vamos a hacer por la fe. Nos reunimos a orar, hermanos, estamos pidiendo por milagros, esperamos que sucedan. ¿Qué impacto está haciendo la fe en tu vida? ¿Qué diferencia está haciendo la fe en tu vida? La fe que persevera, en tercer lugar. La fe que persevera sostiene al creyente en medio de las pruebas y dificultades. La fe que persevera sostiene al creyente en medio de las pruebas y dificultades. Alguien decía, la fe significa creer por adelantado
lo que solo tendrá sentido en reversa. Porque hay muchas cosas que cuando ya la vemos, eso es lo que Dios quería. No, pero la fe que lo cree por adelantado. De que Dios tiene razón y Dios sabe. Podemos confiar en Él. Él es sabio. 2 Timoteo 4:16. El apóstol Pablo habla de su experiencia cuando él estaba siendo enjuiciado y dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Otros lo hubieran puesto en la lista negra. Dice Pablo, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Ahora observen, él está diciendo lo que Dios hizo con él, en medio de esa situación. Pero ahora observen el lenguaje de la fe. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él no está diciendo eso porque él tiene una bola de cristal que leía el futuro. Él está diciendo eso porque confiaba en Dios. El ejercicio de la fe. Juan Bunyan pasó más de 12 años preso por predicar la palabra de Dios. Él le oró cuando lo apresaron a Dios de que si él iba a ser más útil estando libre, que le permitiera ser liberado, pero que si iba a ser más útil estando preso, que se hiciera su voluntad. Y evidentemente Dios eligió que él quedara preso. Él sabía que de esa manera iba a ser más útil. Y escribió El progreso del peregrino, que ha fortalecido a tantos cristianos todos estos años. Porque él estuvo comprometido con la predicación del Evangelio y él pudiendo salir libre solo diciendo, no lo voy a volver a predicar, prefirió quedarse allí y cumplir la voluntad de Dios para con su vida. Él fue un hombre de fe. La fe deja a Dios ser Dios en las buenas y en las malas. Que Dios sea Dios. Los hermanos presentados en este capítulo arriesgaron sus vidas simplemente porque creyeron a Dios. Porque no hubieran tenido que sacrificarse. No tenían que haber sido torturados. Pero preferían ser 1000 veces torturados, 1000 veces quemados en la hoguera si fuera posible. Si era cumpliendo la voluntad de Dios para su vida. Cristo nos enseñó a orar, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces oramos tú y yo así? ¿Cuántas veces? Pero, hermanos, la fe sostuvo a estos hermanos. Sostuvo a estos hermanos en medio de esas dificultades, de esas aflicciones, de esas persecuciones. Y el autor mismo nos dio ejemplo de lo que estudiamos la semana pasada, ¿recuerdan? Cómo ellos mismos padecieron la pérdida de todos sus bienes y lo hicieron con gozo. ¿Cómo alguien puede hacer eso? Por la fe. Dice que ellos pasaron eso sabiendo que tenían una herencia más perdurable en los cielos. ¿Tú crees que si un hermano pierde todo de un instante, de la noche a la mañana, o tú lo pierdes, y alguien te visita, el lenguaje que tú vas a usar es, hermano, aquí con gozo, porque yo tengo una herencia en los cielos que no me la pueden quitar? O te van a encontrar dando jipíos y llorando. Dice que estos hermanos lo sufrieron. Y no dice que eran súper espirituales. Eran nuevos en la fe. Pero la fe hizo una diferencia. La fe hace la diferencia, amados hermanos. En cuarto lugar, la fe que persevera luce como locura e insensatez a los ojos del mundo. La fe que persevera luce como locura e insensatez a los ojos del mundo. La fe en la palabra de Dios nunca se parece sensata ante las personas, parece insensata. ¿Ustedes se imaginan a los vecinos de Noé hablando de Noé? Noé, ¿cómo va la cosa? Oh, pero está quedando bien, Rápido, que el agua viene por ahí. Tú viste por dónde va Noé con lo que él está haciendo. Eso es el día entero en eso que se la pasan. Imagínense cómo sería eso. Pero dice la Biblia que él creyó lo que él no había visto. Porque Dios lo dijo. Oh, que el Señor nos dé esa fe.
Oh, que el Señor nos dé esa fe para verlo por la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que ustedes creen de los ejercicios militares de Josué y la estrategia para conquistar Jericó. Señores, tenemos que, vengan a tener una reunión. Ok, los generales ahí, ok, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Ok, vamos a ir, mañana vamos a dar una vuelta a todas las murallas de Jericó. Ok, y bueno, al otro día vamos a volver a dar otra vuelta. Y los generales, y después vamos a hacer eso por 6 días y en el séptimo a 7 vueltas. Y las murallas van a caer. Esa es la estrategia, entonces. Sí, esa es la estrategia. Pero hay que tocar la bocina. La bocina hay que tocar. Hay que tocarla duro. Con eso que se van a caer. Pero ahora comiencen a dar vuelta. Comiencen a dar la vuelta. Y están los de Jericó mirando desde la muralla. Gordito, dale duro. Y bueno, al otro día lo mismo. Y otra vez. ¿Qué método? ¿Qué método el de la fe? Y las murallas cayeron y Jericó no está. Porque lo dijo Dios. Hermanos, ese es el Dios que tenemos y la fe, la convicción que tenemos que tener en su palabra. Pero no cuando leamos historias así, sino cuando tengamos que vivirlo hoy, mañana y pasado, amados hermanos. Porque Dios es digno de ser confiado. La fe parece estúpida, pero no lo es. Parece asunto de locos. Y tiene un lenguaje de locos. Pero es lo más cuerdo que pueda haber en todo el universo. Creyentes fueron torturados, les ofrecían libertad, dice el versículo 35, que no aceptaron que los pusieran en libertad. Oigan eso, les ofrecían libertad y ellos decían no. Negando a mi Señor, no. No era razonable lo que ellos estaban haciendo. Estaban siendo torturados, estaban siendo matados. Pues hermanos, nosotros también luciremos como tontos. El mundo encuentra nuestra vida ridícula, porque a veces no participamos en las cosas que ellos participan. Y cuando uno le da las razones por las que uno no participa, ellos dicen, pero es que eso no es nada. Ustedes sí son quisquillosos y intolerantes. Tomamos decisiones en base a un Dios que no hemos visto, por un cielo que no hemos visto, y advertimos a personas de un infierno que no hemos visto. Y damos la espalda a placeres y a bienes, escogemos carencias y sufrimientos, renunciamos a veces a un mejor puesto, cuando ese puesto nos puede tocar nuestra vida espiritual, o cuando un mejor salario nos ofrecen en un lugar donde no hay iglesias, y decimos, no, yo prefiero quedarme con el otro salario, pero estar en una iglesia donde cuiden de mi alma. La fe toma decisiones estúpidas ante los ojos del mundo. Parece una locura que un misionero se mude con su familia a un lugar difícil y muy retirado de su lugar de origen. Pero muchos de estos héroes de la fe ni siquiera entraron a la tierra prometida, como dice el versículo 13. Moisés no entró. Terminaron humanamente hablando sin nada. Muchos murieron con las burlas del mundo resonando en sus oídos, pero no les importó porque estaban seguros de lo que estaban esperando. Segurísimos de cosas que no podían ver. No les importaba ser contados por estúpidos. Porque la fe no es un asunto de lo que piensa la mayoría. La fe es un asunto de qué dice Dios. ¿Qué fue lo que le diferenció? Por la fe. Por la fe. Por la fe. Mañana, ¿qué tú vas a hacer? Por la fe. Y lo que el autor nos enseña en el capítulo 12 es que nosotros pertenecemos al mismo grupo. O sea que si tú leías Hebreos 11, wow, esa gente, no son nuestra gente, somos nosotros. Hebreos 12 nos dice ahora que tú y yo tenemos que perseverar como ellos perseveraron. Ponernos en las manos del gran médico. Pon tu caso en sus manos. Toma las medicinas como él dice. Sigue sus indicaciones. Y Dios te va a bendecir. Y finalmente, en quinto lugar, la fe que persevera pone su mirada en el Señor Jesucristo. La fe que persevera pone su mirada en el Señor Jesucristo.
Sí, les dice el autor, yo quiero que ustedes vuelvan a la fe de vuestros padres. Ellos querían volver al pasado. Ellos querían volver al judaísmo. Les dice, sí, yo quiero que ustedes vayan al pasado, pero sigan la fe de vuestros padres. Ustedes todavía no son todos los judíos que deben ser. Imiten a Abraham, imiten a Moisés. Sigan la fe que ellos tuvieron. ¿Cómo vivieron nuestros antepasados? Vivieron viendo lo invisible. Vivieron agarrando un futuro prometido. ¿Y qué nosotros debemos hacer? Poner nuestros ojos en Jesús. Enfocarnos en Jesús. Y vamos a vivir como ellos. Por eso el capítulo 12 nos manda a poner la mira en Jesús, quien es el autor de nuestra fe. El consumador de nuestra fe. ¿En dónde debe estar enfocada tu fe? En Cristo. Él fue quien murió en la cruz. Un aparente fracaso, pero fue levantado en gloria. Él es el Señor que fortalece nuestra fe cuando está débil y quien personalmente nos recompensará cuando lleguemos a la gloria. Fe, la victoria es. Fe, la victoria es. Nosotros creemos y hacemos lo que hacemos porque Dios ha hablado. Había cierto niño que lo querían usar unos científicos para que bajara por un precipicio con unas cuerdas y tomara unos especímenes que ellos querían. Y le pidieron al niño que lo hiciera. El niño dijo que no. A menos que me manden con mi papá. No, a menos que mi papá sea el que agarre las cuerdas. Dice, si lo agarra, si es mi papá que agarra las cuerdas, yo voy. Cuando nosotros nos enfocamos en nuestra fe en Cristo, es que no creemos lo que dice la gente. ¿Saben la cantidad de cosas que la gente cree porque lo leyó en internet? Comienzan dietas y dentro de 3 meses comienzan otras diferentes porque contradicen las que estaban haciendo. Y porque lo creen de todo corazón, que esta dieta funciona. Y creen aquello, y creen lo otro, y hacen aquello, y toman muchísimas cosas, creyendo lo que otros dicen. Y lo creen de corazón. Nosotros queremos asegurarnos que sea Cristo quien esté agarrando las cuerdas. ¿Y por qué creemos en el mundo venidero? ¿Por qué creemos que veremos la gloria? Porque Dios nos los ha prometido y su Hijo Jesucristo murió en la cruz para salvarnos. Que sea Él que agarre las cuerdas y que nos lleve hasta el final del mundo si así a Él le place. ¿Quién es el objeto de nuestra fe? Jesús es el objeto de la fe. ¿Tienes tu fe? ¿Es tu fe como la fe que la palabra de Dios describe? ¿Afecta tu fe la manera en que tú vives? ¿Te consuela en medio de la aflicción? ¿Te sostiene cuando visiblemente todo habla en contra de esto? ¿Hace una diferencia? ¿Estás dispuesto por esa fe a hacer lo que el mundo considera estúpido? Cuando nos examinamos y nos vemos a la luz de este texto, tenemos que admitir que fallamos muchas veces. Yo he fallado muchas veces. Yo me vi falto. Me vi débil. ¿Qué debemos hacer? Rogar como los apóstoles. Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe, Señor. Para que sea como la semilla de mostaza. Imagínense de qué tamaño debe ser. Si tenemos que rogar para que Dios la haga como del tamaño de una semilla de mostaza. Tenemos una fe pequeña y débil. Pero si la tenemos en el objeto correcto, Dios hará grandes cosas. Porque nosotros no vemos que estas personas sean grandes ni fuertes. Pero la diferencia la tuvo la fe y el Dios que estaba detrás de ellos. Oh, que el Señor nos ayude. Termino con esta frase de alguien. Cree en tus creencias y duda de tus dudas. No cometas el error de dudar de tus creencias y creer tus dudas. Creámosle a Dios y Él se glorificará.